Observemos en este vídeo los conflictos emocionales que se establecen en el cuello. Primero, ¿qué es el cuello? Es una estructura compleja que incluye una variedad de músculos, huesos, articulaciones, nervios, arterias, venas, glándulas, órganos y tejidos blandos. Su función principal es sostener la cabeza y permitir su movimiento, pero también sirve como un conducto para estructuras vitales como el esófago y la tráquea, laringeo y faringe. En esta zona se acumulan muchas tensiones, entre ellas las preocupaciones, donde sentimos que no podemos hacer nada ante las situaciones. Cuando nos sentimos inhabilitados ante lo que sucede e impotentes, las cervicales se tensan. Desde esta zona se envían las señales para la acción al resto del cuerpo. Es la entrada y salida de esa orden de acción que llevarían a cabo los brazos o el cuerpo en general. El cuello, relacionado con el chakra laríngeo o quinto chakra en la filosofía oriental, es la voluntad, es decir, mis decisiones para luego actuar, y el conflicto emocional tiene que ver con la frustración ante estas decisiones. Pero veamos las diferentes zonas y conflictos emocionales en general, como es el dolor de cervicales, vértigo, artrosis cervical, espolones cervicales, cifosis, tortícolis, problemas laríngeo, tráquea, esófago, la vena yugular, lipomas, ganglios linfáticos y la glándula tiroides y paratiroides, pero esta no lo hablaremos aquí porque ya lo hemos visto en otro vídeo. Veamos primero la parte de cervicalgia. La cervicalgia es un nombre genérico para definir cualquier problema relacionado con esta parte del cuello, desde un simple dolor de tensión hasta una tortícolis, hernias discales, espondilosis cervical, entre otros. Veamos cada uno. Primero, que contiene esta parte, las cervicales, la mayor flexibilidad vertebral de toda la columna, permitiéndonos un amplio movimiento de la cabeza. El dolor de cervicales puede llegar a ser intenso y acompañarnos a lo largo del día. La parte ósea representa estructuras fijas, creencias muy sólidas referente a lo que creo que deberían ser las cosas o lo que observo, escucho o hablo. El cómo me dirijo a los demás y en la vida en general. Aquí se guardan conceptos de cómo deberían ser estas cosas, creando el conflicto emocional de impactos por injusticia. Injusticia que percibimos debido a nuestras creencias. Antiguamente el castigo mortal o penal era un corte seco en las cervicales, acabando con la vida de la persona. Este corte era el mayor símbolo de justicia ante lo inaceptable por las leyes. En esta parte del cuello, hace generaciones atrás, aquí en España, se daban las collejas. Era un símbolo, era un acto para castigar o para decir que te has equivocado o qué mal lo has hecho. Es una zona que imprime memorias de bien y mal, humillación, tensión por críticas o posibles críticas, sentir que estamos a la altura de lo que se nos pide o creemos que exige la situación. Veamos ahora el dolor de la zona cervical. Aquí representa el conflicto emocional de que lo que creo o pienso de mí está en conflicto con lo que tengo enfrente de mí. Hay un sentir de inseguridad ante lo que tengo enfrente y me retraigo en mi acción y en mi palabra. La situación puede ser cualquier situación que despierte esa inseguridad, como la tensión de ir a una entrevista de trabajo y estar nervioso e inseguro ante lo que tengo enfrente. Puede ser la inseguridad cuando entro en casa y mi cónyuge o hijos o padres me preguntan cómo estoy y no quiero dar explicaciones y tenso el cuello cargando cervicales. Es un quiero pero no puedo. Es una retracción de una acción generando una tensión. Luego tenemos la radiculopatía cervical, que esto implica la comprensión o irritación de una o más de las raíces nerviosas en la columna cervical. Esto puede causar síntomas como dolor, entumecimiento, debilidad o sensaciones anormales que se irradian desde el cuello hacia el brazo, hombro o mano.
Esto puede ser causado por diversas afecciones, como hernias de disco, que ahora lo veremos, estenosis espinal o degeneración de los discos vertebrales. Pero siempre que se da comprensión del nervio, es un no puedo hacer o no debo hacer. Aunque no todas las afecciones cervicales acaban en esto. Veamos. La hernia discal cervical. Cuando el disco intervertebral se daña, desgasta o se hincha debido a la retención de líquido o grasa, se puede desarrollar una condición llamada hernia de disco o protrusión discal. Aquí se muestra el siguiente conflicto llamado almohadilla cervical. Cuando ese peso que no quiero expresar lo guardo, lo hago entre las cervicales, entre las almohadillas de las cervicales, entre la parte. Veamos la hernia discal cervical. Cuando el disco intervertebral se daña, desgasta o se hincha, debido a la retención de líquido o grasa, se puede desarrollar una condición llamada hernia de disco o protrusión discal. Aquí se presenta el siguiente conflicto llamado almohadilla cervical. Cuando ese peso que no quiero expresar lo guardo, lo hago entre las cervicales, entre las almohadillas de las cervicales, entre la parte cartilaginosa y los discos. Dice el refrán que aquello que no comparto con los demás lo comparto con la almohada, pero en este caso son las almohadillas de las vértebras cervicales. Así que cuidado con nuestras frustraciones y cómo canalizamos estas emociones nuestras. Puedes no querer expresarlas porque crees que tal vez no te entenderán o que te responderán lo mismo de siempre, que acabará en discusión y prefieres evitar conflictos. Pero negar y retener la acción de expresar con todas esas emociones de ira, frustración y juicios hacia el otro y hacia ti, es confiar en que puede haber otra manera de entendernos, de que puedes aprender a ser más tolerante ante lo incómodo, de que los demás también tienen que aprender sus lecciones y si no aceptan cómo te sientes, no es tu problema. Aquí hay una lección de permitir que cada uno asuma sus responsabilidades, de no tener miedo a las discusiones porque a través de ellas se logran grandes aprendizajes y cambios. Pero no permitir que los demás asuman sus responsabilidades y reprimir tu expresión verbal solo afectará tus cervicales. Y esta es tu lección, sentirte libre y en paz. Son tantas justificaciones entre lo que debería ser y no es, entre lo que quiero y no es, que no acepto lo que está enfrente de mí y me rebelo, o mis creencias sobre lo que es correcto e incorrecto no me permiten aceptar lo que veo o me expresa la otra persona, o ante esta situación en la que tengo que interactuar y estoy muy cansado de ello. Es que estoy tan cansado que no quiero saber nada de ello. Además, no me trago nada de lo que me dicen. Es todo una desilusión. Hablemos ahora de la relación cervicales, vértigos y también de los oídos. Los oídos tienen la particularidad que están cerca de las cervicales y también producen una sensación de mareos, vértigos y desorientación juntamente con las cervicales. Hablemos con ejemplos clarificadores sobre estar desorientado. Por ejemplo, tenía planes, un destino, una expectativa sobre una relación, sobre lo que esperaba de mi familia, de ser madre, de mis expectativas laborales y todo ha salido al revés. Me siento desorientada. Se ha dado la vuelta a todo. No sé qué es el derecho y qué es el izquierdo, y viceversa, dónde está arriba y dónde está abajo. Toda mi expectativa, toda mi ubicación se ha venido abajo. No puedo fiarme de nadie, no puedo ubicarme porque todo es engañoso. Aquellas personas a las que representa que debería confiar, no puedo hacerlo. Esto se puede reflejar entre padres e hijos, al revés, también entre cónyuges y en algunos casos también entre compañeros y jefes. Este sentimiento es el que se esconde en los vértigos de las cervicales. Todo ha dado la vuelta, un giro inesperado a lo que yo creía que era la dirección deseada y correcta. Cuando esos vértigos cervicales se unen a la presión en los oídos, es porque además nos sentimos presionados a escuchar cosas que no queremos oír,
Pondré un ejemplo muy habitual, porque aún queda mucho por aprender en estas relaciones de madres e hijos o hijas. Una hija que no quiere escuchar los comentarios o los miedos de su madre sobre cómo está dirigiendo su vida con su matrimonio. Siente presión ante estos comentarios de juicio de su madre. Ella tiene claro su camino, pero su madre le inyecta dudas y ella entra en conflicto con esto. Al cabo de unos días tiene vértigos, dolor cervical y presión dentro de los oídos. Otro caso a la inversa es una madre que tiene que estar escuchando lo mal que lo hace con sus hijos. Siempre es cuestionada en su tarea de cómo está educando a sus hijos. Está cansada de escuchar estas presiones de otros familiares. Cuando sus hijos toman caminos un poco desviados en la adolescencia, empieza a tener vértigos. Todo su empeño con sus hijos se le viene abajo, su expectativa ha caído al suelo y no sabe dónde ubicarse y todo le da vueltas. Parece que no puede sostener el timón del barco. El barco empieza a dar vueltas ante los oleajes de la vida inconsciente de sus hijos. Además, todos comentan, es que tus hijos deberías haberlos educado mejor, y aquí esto se refleja en sus vértigos y presión en los oídos debido a los comentarios. Esta mujer, tanto la madre como el anterior caso de la hija, no están gestionando correctamente todo esto a nivel emocional. Veamos ahora la artrosis cervical o llamada espondilosis cervical. Esto se refiere a la condición degenerativa de la columna vertebral del cuello. Puede resultar en la degeneración de los discos intervertebrales, la formación de osteofitos, que son un crecimiento óseo, y cambios en las articulaciones facetarias. Suele asociarse con el envejecimiento, pero también puede ocurrir a una edad temprana en algunos casos. Cuando se diagnostica esta degeneración de los discos, es debido al desgaste asociado con sostener la vida, lo que percibimos como cargas y presiones. Cuando hay un crecimiento óseo llamado osteofitos, también llamados polones, suele haber un deseo muy intenso de no desviar la carga ni la mirada, es decir, de sostener la carga a pesar de toda la presión. Nos cuesta establecer nuestros límites y nos obsesionamos con traspasarlos. Debemos considerar que los crecimientos óseos en la articulación cervical son un intento de aumentar la superficie de apoyo entre estas piezas articulares, es decir, hay una necesidad de unir, de hacer palanca, de ampliar nuestra base para reducir la distancia entre las vértebras y hacer más rígido el movimiento cervical. De aquí que el conflicto emocional esté relacionado con maneras muy rígidas de enfrentarnos a la vida o debido a creencias familiares o asumidas muy rígidas. Es como tener que estar siempre firme y predispuesto, como un servilismo inconsciente que no deja de esconder rigideces más profundas. Un servilismo basado en creencias de que debo aguantar y sostener esto. Estos espolones cervicales a nivel emocional nos limitan a observar más opciones en la vida y nos afectan nuestra manera de ver y no nos enfocan a una apertura, solo miramos en un punto concreto, a través de esa rigidez. Y la lección aquí es ampliar opciones saludables en nuestra vida y no obsesionarnos solo con una posibilidad, sino saber que siempre hay otra manera, solo hay que abrir un poco más la mente. Veamos ahora otro aspecto del cuello, la joroba o cifosis cervical. Es ese bulto que tenemos aquí en la parte superior de la espalda, las cervicales. Y aquí se manifiesta un conflicto concreto, y es que he hecho todo mal. Debo agachar la cabeza. He crecido con la cabeza agachada porque tengo miedo de que los demás no estén satisfechos por mi culpa. Temor a la crítica. No soporto la presión de los comentarios críticos y siento el peso de la cabeza sobre mis hombros. Debo curvar las cervicales, apoyar la cabeza en ellas y no sostenerla por mí misma.
No tengo fuerza para mantenerla por mi cuenta. Y esto se debe a varias posibilidades. Veamos. No levantaré la cabeza hasta que me den permiso. Tendencia a servir. Miedo e inseguridad respecto a lo que los demás esperan de mí. Siento que no tengo derecho a decidir ni a opinar, y cuando lo tengo, siempre dudo de si me entenderán o si no me rechazarán. No puedo lidiar con esto sola, pero no me queda otra opción que seguir adelante. Debo continuar. En todos los casos de joroba, suelen haber memorias transgeneracionales de humillación y castigo, lo que provoca un servilismo insatisfecho y un miedo a lo que pensarán los demás. La tendencia a agachar la cabeza o inclinarla hacia adelante refleja esas memorias o creencias de sumisión por temor a la crítica. Son experiencias donde se han tenido que reconocer nuestros errores de forma desvalorizante. La buena noticia de la cifosis es que se puede corregir. Y mientras la corregimos, podemos trabajar este conflicto emocional y dejar ir esas creencias inconscientes de que debo estar pendiente del otro, debo servir, porque si no, seré rechazado o abandonado o criticado. Hay que hacer una desasociación de estas ideas en mi inconsciente. Veamos ahora otra parte del cuello, la dislocación o luxación de cervicales. Siempre que hay una luxación surge el deseo de ir más allá y percibir que no podemos lograrlo. Sin embargo, sentimos el mayor impulso interno de seguir adelante. Dependiendo de qué vértebra se disloque, sabremos qué conflicto estamos experimentando, pero esto se verá en otro apartado de la columna vertebral, en otro vídeo. Veamos la braquialgia. Esto implica lo mismo que hemos estado viendo hasta ahora, pero conduce a negar mi acción o mi capacidad de actuar hacia algo o alguien. No quiero hacerlo o siento que no puedo y lo considero imposible. Es decir, debido a la presión que siento o al miedo o a la crítica o a la humillación, no realizaré ningún movimiento ni compartiré nada con el otro. O algo que me han dicho y me ha presionado terriblemente me ha paralizado en mi acción, me ha frustrado mucho y renuncio. He perdido la ilusión de continuar haciendo esto. Y ahora veamos la tortícolis. La tortícolis es una contractura muscular que suele ser causada por el músculo esternocleidomastoideo. Se manifiesta por un conflicto de sentir falta de respeto ante nuestro no o ante nuestro sí. Es una falta de respeto y tensión hacia nuestra decisión y enfado. Suele ocurrir cuando decimos no y percibimos que no están respetando nuestra negativa. Esto genera una gran frustración, impotencia e ira, lo que provoca la contractura muscular. O también puede ocurrir por la frustración cuando decimos sí, pero no somos tenidos en cuenta. Aquí se manifiesta la incapacidad de mover el cuello, además la rigidez que nos impide entender otro punto de vista. Fíjense que para dirigir la mirada hacia otro lugar hay que mover el cuello para posicionar la mirada en otra dirección. Cuando nos resistimos a ponernos en el lugar de otro, a comprender a través de los ojos de los demás, surge una rigidez característica del cuello, y una fuerte discusión o represión debido a esto puede terminar en tortícolis. Además, hay tema de desengaños. Observémoslo. Esperábamos una cosa y resulta ser otra. Estoy desilusionado contigo, no quiero ni verte, te aparto la cara. Esto se refleja en un gesto de torsión del cuello. Veamos otras situaciones donde también se tensa el cuello. 1. Giramos el cuello porque vemos un peligro detrás de nosotros. 2. No confío en mi pareja, siempre hace lo mismo y estoy tenso, girando constantemente el cuello para prevenir que vuelva a pasar. 3. Tengo que estar vigilando lo que hay a mi lado porque el otro me dirá algo que no quiero escuchar. 4. Estoy esperando
Giro constantemente el cuello para ver si viene. No está delante de mí, pero puede venir en cualquier momento. Debo estar alerta en esta espera. Una espera negativa y a la defensiva carga los músculos del cuello, siempre girando el cuello para ver si ocurre lo que creo que puede ocurrir. Y 5. Siempre pendiente de mi marido, que me desvaloriza. Estoy al acecho constantemente, girando el cuello hacia el lado donde solía ponerse. No puedo confiar, porque en cualquier momento romperá los planes. Me hace mirar siempre hacia otro lado, girar la cabeza en una dirección que yo no veo. Siento que me fuerza a mirar hacia donde él ve. Siempre ve la vida desde otra perspectiva y acabamos discutiendo porque me arrastra en esa dirección cuando estoy mirando hacia otro lado. Lo amo, pero me siento forzada para evitar discutir. Todo esto se refleja en la tortícolis y la clave es encontrar paz en todo esto. Y en el tema de la pareja, encontrar paz, porque si cambiamos de pareja volveremos a revivir lo mismo con otra. Hemos de aprender a encontrar nuestro equilibrio y honestidad. Una honestidad que no tiene que rechazar al otro, sino comprenderlo y mantener el equilibrio en mí. Veamos el aspecto de las cervicales del miedo a la crítica, que esto también se refleja en estas cervicales. Aquí hay un sentimiento característico, es decir, por ejemplo, me someto a mí misma a aparentar que todo está bien para no sentir la presión de mi madre al acecho, presente en mis cervicales. Además, aparento para no escuchar la presión en sus comentarios y palabras que no quiero escuchar, presión en los oídos. Aquí la palabra aparentar o engañar, relacionada con el cuello, esconde el motivo por el cual aparento. En este caso es la presión que quiero evitar. Y aunque la evites en apariencia, tu cuerpo no la evita, la está somatizando. No podemos negar ni evitar ni aparentar. Esas estrategias no nos sirven, aunque creamos que sí. Verdaderamente, si escuchamos en nuestro interior, hay conflicto emocional, no hay paz ni relajación, hay tensión contenida. Así que el trabajo es cómo gestiono esto, cómo gestiono una situación en la que me siento presionada a atender porque posiblemente es mi deber, pero estoy aguantando comentarios de mi madre, padres o pareja que se entrometen o opinan en algo que no les concierne. Y observar todo esto es muy interesante y sanador. El miedo a la crítica, al castigo y a la humillación también se esconde en ese temor a las opiniones, caracterizado en frases como: fíjate que no soporto las opiniones de tu padre cada vez que nos reunimos los domingos. No se da cuenta de que daña con sus opiniones. Además, nunca te valora, valora más a tus hermanos que a ti. ¿Qué implica esta frase de frustración, aguante y enojo? Implica que el suegro no gira el cuello para mirar a mi esposo, solo se enfoca en mis cuñados, es decir, sus otros hijos. Además, tengo que aguantar cada domingo ver esa situación y no lo tolero. Esta intolerancia, a lo que percibo, se acumula en las cervicales. Liberar la carga significa dejar de analizar cómo deberían ser las cosas y aceptarlas, dejar de meterse donde no se corresponde y, lo más importante, no permitir que te afecte emocionalmente porque renuncias a tu ego y a tus juicios. Comienzas a quitarle importancia y dramatismo a las cosas. A veces las cosas y las personas son más simples. Esas presiones que sentimos hacia nosotros pueden ser ficticias, sostenidas por el inconsciente debido a alguna experiencia no procesada ni perdonada, y nos quedamos atascados viendo esa amenaza constantemente. Veamos ahora otro aspecto de las cervicales que tiene que ver con la presión por controlar todo. Es decir, necesito controlar todo para que no se escape nada. Esta actitud es mi amor por la familia, para salvar o prever peligros,
y así poder avisar y asesorar. Es curioso porque cuando estamos observando miles de peligros posibles, movemos el cuello constantemente para dirigir la mirada hacia todos los lados. Este es un instinto muy maternal y en algunos casos también paternal. Estiro el cuello para ojear, extiendo mi cuello para poder ver más allá de mi visión normal. Necesito enterarme de todo para poder aconsejar mejor. Entonces, ¿qué hemos de aprender de los problemas de cuello aquí? El cuello es nuestro radio de comprensión. Nos permite articular en casi todas las direcciones y analizar todo el radio de nuestra visibilidad. Los ojos miran, la mente analiza lo que los ojos ven, pero el cuello es lo que permite sostener todo esto, dirigiendo la orden de movimiento a ese análisis. Entonces, necesito ampliar el radio de comprensión, lo que nos permitirá ser mucho más flexibles en todo y no ser tan obstinados en aceptar y relajarnos ante todos esos miedos y confiar más en la vida. Veamos ahora otras partes implicadas en el cuerpo, en el cuello, pero sin profundizar mucho porque son órganos que miraremos cada uno por separado en otros vídeos. La faringe. Cuando sufrimos faringitis, como puede ser una angina, infección de las amígdalas de la garganta, es debido a un enojo muy grande y frustración. Es un sentimiento de que no podemos tragar. Este no poder tragar puede deberse a que nos han quitado algo que era nuestro y no podemos aceptarlo, sea casa, trabajo, hijos, o porque nos obligan a aceptar algo que no queremos, lo rechazamos y nos hiere mucho. Sin embargo, profundizaremos más sobre esto en otro vídeo. Laringe. La laringe es la parte del cuello donde se encuentran las cuerdas vocales. Tiene que ver con comunicar y dar sonido a lo que sentimos, o sentir culpa por palabras dichas que ojalá no hubiéramos mencionado. Puede ser miedo a comentar algo porque tememos que debido a nuestra culpa cambien las cosas en la relación. Aquí se esconde el miedo al abandono, que nos lleva a tomar la decisión de no hablar y luego nos sentimos culpables por lo que podríamos decir y provocar un daño. Si percibimos que se genera un daño y sentimos que es nuestra culpa, posiblemente surja un problema en las cuerdas vocales. Si es laringitis, será por mucho enojo contenido que callamos porque preferimos no empeorar las cosas, pero guardamos esa ira retenida. El dolor al pasar saliva en el cuello también refleja un conflicto emocional por haber dicho algo de lo que nos arrepentimos, sea en una discusión o no. Y también hay la tos, esa tos constante y molesta. Esto indica que necesitamos protegernos de situaciones que consideramos tóxicas para nuestra manera de ser. Si en lugar de tos hay estornudos constantes, implica una percepción de cosas que aún no han llegado o suposiciones de cosas que no queremos y que percibimos como tóxicas, por lo que las rechazamos de antemano. En el cuello también se encuentra la tráquea, y esto puede ser por memorias de asfixia, ya sea física o emocional, y por creencias inconscientes, que lo profundizaremos en otro vídeo. También hay el esófago, y aquí el conflicto más común en esta parte del esófago es el reflujo de alimentos. Es un sentimiento de no puedo admitirlo, me obligo a tragar una situación que realmente pienso y siento que es inadmisible. O bien puede ser que sientas que no mereces lo que tienes a pesar de tus logros. Por ejemplo, he logrado mi pan, mi éxito, mi jubilación digna, pero mi inconsciente se siente siempre poco merecedor de lo que he obtenido, lo que provoca problemas de reflujo. También puede ser por culpa, porque otro familiar no tiene lo mismo o por sentirnos culpables por disfrutar de nuestros logros cuando otros sufren. Esto también lo veremos en otro vídeo. Veamos ahora la inflamación de los ganglios linfáticos. Este fenómeno ocurre como una respuesta a sentir amenazada
nuestra integridad como persona debido a palabras dichas o no dichas. Es una reacción ante algo infeccioso, algo que puede producir un cambio en nuestro sistema familiar, en nuestra identidad. Esto se refleja en que los virus pueden alterar nuestra información genética. El conflicto emocional que se manifiesta en esta inflamación es una necesidad imperativa de protegernos ante palabras dañinas, infecciosas, palabras que pueden ser engañosas, palabras de desvalorización que nos dejan en una mala posición en la familia. Y se siente una gran indignación ante esta situación y debemos protegernos. También puede darse porque siento que debo protegerme a mí misma de mencionar ciertas palabras, ya que podría perder mi estabilidad familiar, a mi hijo o a mi marido. Veamos un ejemplo. Un hombre que cuando su madre se hace mayor va diciendo por todo el barrio, el pueblo, que su hijo no la cuida, mientras que el otro hijo menor sí. Aquí hay un conflicto en la familia debido a esto y el hombre se enoja y hace una distancia emocional con su madre y su hermano. El hombre, es decir, el hijo mayor, es criticado y debido a esto, a esta retención y a este dolor, tiene inflamación de ganglios. Veamos por último el lipoma detrás del cuello. Es un bulto de grasa en la zona posterior del cuello, que suele ser benigno. Este bulto de grasa es como una reserva, es decir, hay un exceso de energía que se contiene como una reserva. Aquí hay creencias muy firmes sobre cómo pienso que debo expresarme. Normalmente estas creencias inconscientes se ocultan detrás de pensamientos como estos. Mejor me reservo todo lo que diría, lo guardo para mí, porque no confío en que los demás lo entenderán. Tengo miedo a sus reacciones y por eso lo guardo para mí. Cuando tenga la oportunidad de decirlo, en el futuro lo diré. No confío en que ahora sea el momento adecuado. Entonces reservo esa energía de mis palabras para un momento adecuado. Hasta aquí el tema del cuello. Recordar que estamos recogiendo peticiones en los comentarios para tratar más temas tanto del cuerpo como heridas emocionales específicas. Un saludo, bendiciones y hasta la próxima.